Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados hermanos, oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Radio Amanecer en Estudio está en el aire y hoy estaremos haciendo, como ya habíamos prometido, un estudio, diríamos, con esas inquietudes que en nosotros podrían resultar sobre un tema de tanta importancia como es la creación. Y básicamente esta semana hemos estado estudiando sobre el libro de Génesis. La primera lección de la semana tiene que ver con la creación, con un versículo que nos sirvió de fundamento, uno de los versículos más sencillos para memorizar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Créanlo, lo dije de memoria. Algunos se van a reír porque todos casi lo saben así de memoria, pero la insistencia en que, y nosotros enfatizamos mucho, es que ese versículo puede servirnos de fundamento en lo que hemos estudiado durante toda la semana. Muchas bendiciones, apreciados amigos, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, cerrando la semana. Y aquí está con nosotros el pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Y recordar que en el inicio de la semana, pues, teníamos una especie de panel donde 3 pastores estábamos analizando estas lecciones. Nuestro compañero Gregorio Morillo tuvo algunas circunstancias adversas que no ha podido estar con nosotros en estas lecciones. Pastor Veras, como siempre, un saludo afectuoso, que Dios le bendiga. Muchas gracias, estimado amigo y hermano. Gracias por el saludo, y a ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a esta hora, qué bendición poder contar con su sintonía. Esto es Radio Amanecer en Estudio. Por la gracia de Dios, hoy estamos al aire. Así que bendiciones, esté tranquilito ahí con su Biblia en mano, su guía de estudio en mano, porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, eres maravilloso, grande, poderoso. Nos permites a esta hora poder estudiar tu palabra. ¡Qué bendición! Ayúdanos a comprenderla, porque es realmente tu palabra y tú eres el autor indeleble de ella. Por lo tanto, no nos es posible comprenderla si no es por la dirección de tu Espíritu Santo. Danos ese don, por favor, para que podamos comprenderla y ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la parte final de esta lección hay algunos párrafos que estaremos compartiendo con ustedes, y luego, después de analizado estos párrafos, pasaremos a contestar 2 o 3 preguntas que son de mucho interés de lo que hemos visto durante toda la semana. Si es que, Pastor Cristian Veras, hay declaración importante que quisiéramos recomendar también del libro de la educación, especialmente el tema que tiene que ver con la ciencia y la Biblia, tiene que ver con lo que enseña este capítulo acerca de la conexión estrecha que debe existir entre la verdadera ciencia y la Biblia. Hay un libro también que se recomienda, La historia de la redención, el capítulo especial de la creación, y estaremos viendo en el día de hoy una declaración importantísima en el libro de educación, en las páginas número 115 y 116, para ir resumiendo todo lo que hemos visto durante la semana. Pastor Veras. Así es. Bueno, este capítulo que acabas de mencionar es de un libro llamado La Educación.
leer ese libro es algo, señores, que nos deja completamente anonadado, nos puede dejar sin palabras. La educación es autoría de Elena de White. Y en el capítulo 14, en la edición electrónica, nosotros podemos encontrar la ciencia y la Biblia. ¿Cuál de entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Está iniciando el capítulo con una declaración de Job. Job capítulo 12, versículo 9, que dice que Dios hizo todo, la mano de Jehová lo hizo todo, y que hay personas que no pueden concebir eso, que no pueden entender eso, que la naturaleza y la revelación llevan el sello sencillamente de una mente maestra. No pueden sino hablar en armonía. Hay personas que piensan que no es posible de que exista un concordismo entre la Biblia y la ciencia, pero sí hay un concordismo entre ellas. La ciencia descubre siempre nuevas maravillas, pero en su investigación jamás obtiene nada que correctamente comprendido discrepe con la revelación divina. Y ese texto nos deja bien en claro de que absolutamente nada de lo que la ciencia ha descubierto refuta el texto bíblico. Hay un párrafo que dice de la siguiente manera ya del libro citado: sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación, y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambas, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. En esta primera parte es importante decir que en este sentido no debería existir un roce o un conflicto entre la ciencia y la revelación, porque la verdadera ciencia es la que viene de Dios, y la verdadera ciencia tiene que ponerse de acuerdo en armonía con lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, ha habido históricamente un grupo de científicos, de personas que tratan de hacer ciencia pura, que contradicen lo que la revelación dice, y eso no es verdadera ciencia. La verdadera ciencia se pone a tono con lo que dice la palabra de Dios y no vive destruyendo lo que la Biblia enseña sobre ese proceso de la creación. Y la parte del párrafo sigue diciendo: se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la Tierra evolucionara a partir del caos. Oiga, qué cosa tan, uno diría, ridícula. ¿Cómo puede evolucionar una cosa a partir del caos? Y a fin de acomodar la Biblia a esta supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación han sido vastos e indefinidos períodos que abarcan miles y hasta millones de años. Cosa difícil de creer si uno compara con el relato sencillo de las Sagradas Escrituras, que muestra de manera sencilla y clara cómo surgió todo. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y en ese proceso de la creación, animales, plantas, todo lo que existe en el mundo fue hecho en 6 días, y el séptimo día descansó y reposó Dios. Es de esa manera sencilla y clara que la palabra de Dios, la Biblia, hace la declaración contrario a lo que algunos han opinado, a eso que le llaman ciencia. Bueno, realmente nosotros podemos encontrar de que el hombre piensa que la ciencia refuta la Biblia. De hecho, hablan de la geología, que contradice la interpretación literal sencillamente del relato mosaico de la creación. Algunos geólogos dicen
que la creación lleva millones de años, que ya se está hablando de hecho miles de millones de años. Hay un escritor llamado Don Pedro Mir. Yo sé que usted lo conoce, pastor. Claro. Y nuestros amigos que nos escuchan. El poeta de San Pedro de Macorís. Así es. Él tiene una obra titulada Hay un país en el mundo. En esa obra, Hay un país en el mundo, Don Pedro Mir habla del hombre neandertalense, el hombre de Cro-Magnon. Y supuestamente él habla, de hecho un sociólogo dominicano llamado Oscar Reyes López, o López Reyes, creo que es son los apellidos, no es el orden. Y analicé en una ocasión una obra de él donde él cita a Don Pedro Mir y donde habla del hombre de Cro-Magnon, el sur de Francia, y que dice que este hombre al principio era feo, tosco, y que apenas podía emitir sonidos, desarrollando así de forma gradual su aparato fonológico, lo que va totalmente en contrariedad con la Biblia, porque está presentando un modo de evolución. Entonces la Biblia lo que dice es que el hombre fue hecho perfecto, acabado, completo. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, que de hecho eso se refiere al momento de la creación del ser humano. Y lo dice que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Así es. De manera entonces que habla de eras geológicas de 70.000 años aproximadamente. Esa parte de la ciencia, la geología, divorcia la Biblia de Dios, pero no es porque es así, es porque en la limitada comprensión del hombre no puede alcanzar a entender los insondables secretos que Dios ha puesto en la creación. Todo eso es completamente falso, irrefutable por el texto bíblico. A pesar de todo eso, la Biblia es el único libro que nos da luz, nos dice de dónde venimos, nos dice a dónde vamos. Todas las preguntas que se hace el existencialismo hoy en día, de quién soy, a dónde voy, quiénes son mis antepasados, todas esas preguntas las contesta justo la Biblia. Diríamos, pastor, que ese vacío existencial que existe en el ser humano es precisamente porque no cree en la forma sencilla y clara que la palabra de Dios presenta el origen de esta tierra y el origen de la creación. Así es. Y consecuentemente el origen del hombre. Así es. Porque pensar que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que el Señor hizo todo con el poder de su palabra y en 6 días lo hizo y descansó el día 7º, da dignidad al ser humano. Yo me siento muy, muy feliz en saber que no vengo de un proceso evolutivo. La Biblia dice que yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. No sé, pastor, si usted se siente contento y feliz con eso. Bueno, mi Padre y mi Creador es Dios, no un mono. Ya lo sabe. Esa es una gran idea. Esa es una gran idea. Y si fuera cierto que el hombre fue evolucionando, pues todavía seguiríamos entonces en ese proceso de mejoría, pero todo el mundo tiene una nariz, una boca, 2 orejas. Aunque quizás el aspecto físico somos un poquito diferente, pero todo siempre seguirán el mismo patrón. Pastor Veras, una de las grandes interrogantes que surge en la vida de muchos oyentes es, al leer algunos libros y ahora que estamos hablando de ese proceso evolutivo para hacer una comparación con lo que es la creación externada por la palabra de Dios, algunas personas piensan que esos relatos de la Biblia, especialmente del libro de Génesis, del 1 al 10 o al 11, básicamente como que eso es una especie de ilustración, que son fábulas, cuentos, para ilustrar una gran verdad. La pregunta sería, ¿por qué se vería afectada la calidad de nuestra fe si creyéramos que esas historias de los inicios fueran leyendas, mitos, inventos, básicamente para
instruirnos en las lecciones espirituales, pero sin la veracidad histórica. Es decir, si nosotros nos dedicamos a creer que eso eran leyendas, mitos, cuentos, ¿cómo podría afectar la fe de los creyentes en lo que tiene que ver con su vida espiritual? Grandemente afectaría la fe, porque dejaríamos de creer en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que nos orienta. El hombre nunca, y quisiera marcar esto, el hombre no estuvo en la creación. El único testigo ocular de la creación es Dios. Por lo tanto, como Él fue quien creó y Él es el único que permanece por los siglos y la eternidad, estuvo ahí y todavía continúa, es Él a quien yo debo creerle, es a Él. Él fue quien me creó. El ser humano realmente se confunde, la mente se puede confundir, y eso es fácil de presentar, pastor. Eso es fácil de ver, de demostrar que el ser humano se confunde y que la ciencia, de hecho, no es exacta como dicen. La ciencia falla. Lo que en un momento en ciencia es verdad, en otro es mentira. Y eso lo podemos ver sencillamente cuando una persona tenía fiebre, pastor. Una persona tenía fiebre, la forma de bajarle la fiebre era cortándolo para que la presión arterial disminuyera. Hoy en día no necesitamos eso, porque en aquel momento la ciencia no había avanzado. Pero algo más, nosotros podemos ver sencillamente que para una persona poder llegar a un lugar era a través de caballos, a través de medios rudimentarios que duraba mucho tiempo para llegar. Hoy en día, en momentos podemos trasladarnos de un lugar a otro. La distancia que hay de aquí a Europa, miles de kilómetros, 12, 14, 16 mil kilómetros de distancia. Sin embargo, en 4, 5, 6 horas nosotros podemos estar en esos lugares a través de un desarrollo científico, pero ese desarrollo científico es permitido por Dios y la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, y nuestra fe se puede afectar cuando dejamos de creer en la Biblia para creer en algo que no es exacto, de personas que son limitadas y con creencias limitadas, de hecho. ¿Qué decir entonces, pastor, sobre la creencia de que el mundo fue hecho en 6 días y el Señor reposó el 7º día? ¿No será acaso, como algunas personas piensan o dicen, incluso citando la palabra de Dios, donde pretenden que esos procesos evolutivos fueron de miles y millones de años, cuando dicen que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Eso podría afectar o tiene que ver con lo que es el proceso de la creación per se, que dice la palabra de Dios, que fueron días literales en una semana de 7 días con esos días de 24 horas? Las evidencias bíblicas de que los días de la semana son literales se puede ver en el mismo término yom, la palabra yom, que se refiere a tarde y mañana, y completa un día literal. Tarde y mañana completa un día literal. Nosotros podemos ver de que no está hablando de tiempos, porque habla sencillamente de una semana de creación. Porque siendo así, si un día representaba una era larga de años, de miles o de millones de años, el hombre no tiene mucho de ser creado. El hombre fue creado ahorita, entonces. Nosotros podemos ver que se derrumba esa creencia. El hombre fue creado en el 6º día. Señores, la única intención del enemigo por destruir la literalidad del libro de Génesis, los capítulos 1 al 11, sencillamente es de quitar el sábado de ese texto bíblico, para decir que el sábado entonces no es literal sino simbólico, que se está hablando de un periodo de descanso espiritual que no representa 24 horas. ¿Saben por qué? Porque el único mandamiento que dice acuérdate precisamente es el 4, y es precisamente porque le da a Dios el título de creador, y porque el enemigo desea que de la mente de los hombres se borre completamente la imagen divina. Hacemos un flaco servicio a Dios como cristianos pensando
que esa teoría es real. Y hay muchas personas, se dicen ser cristianos también, que creen en esa teoría, pero gracias a Dios que el pastor Cristian Vera pues nos está dando algunas pautas para hacernos pensar que lo que la palabra de Dios, y así es real, la palabra de Dios dice en torno a la creación, fueron días literales de 24 horas y que el Señor descansó en el día sábado para encontrarse con sus criaturas en ese día. Y decíamos en la semana que ese día especial en que Dios apartó como el cuarto mandamiento, lo hace con un propósito, y es que el trabajo del ser humano es un trabajo de adoración a Dios, y eso fue lo que hizo el matrimonio, la primera pareja, cuando entraron en estrecha relación con Dios para adorar su nombre en el día sábado. Pastor, otra de las preguntas más comunes, más frecuentes que podrían llegar y nos están llegando, es sobre la imagen de Dios. En esta semana estuvimos hablando sobre la imagen de Dios, si es literal o no, qué significa esto de que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de imagen y semejanza, y estuvimos hablando de dos términos que son Selem y Demut, ambos términos indican la integridad de lo que se refiere a Dios. No es solo la administración, no significa solo la función administrativa que de representar a Dios, o la función espiritual de la relación con Dios o de unos con otros. No, también se refiere a lo físico. Se refiere, el caso de Demut, que habla de semejanza, se refiere a cualidades abstractas que son comparables con la persona divina. Y algo abstracto es una cosa que pastor, que se puede tocar, ¿no? De manera que el Demut habla de algo que se puede tocar, algo físico. Dios tiene una apariencia, tiene una imagen, y nosotros compartimos la imagen divina. ¿Cuál es la imagen de Dios? Bueno, como dice el Evangelio de Juan, a Dios no le ha visto nadie jamás, solo el Hijo, y Él lo ha dado a conocer. Nosotros conoceremos esa imagen de Dios, pero sí fuimos hechos a su imagen y semejanza, no solo en los rasgos de carácter o rasgos espirituales, sino también en lo físico. Quizás otra de las preguntas, ya para ir cerrando, tiene que ver con el asunto de la creación. Hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que creemos en un proceso literal, una semana con sus 7 días de 24 horas. Después de la entrada del pecado, ¿la imagen de Dios podría ser restaurada en los seres humanos? Es una pregunta muy interesante, muy interesante. En una entrega pasada, precisamente hablamos de los 4 dones perdidos. Perdidos por el pecado, el hombre los perdió, pero esos dones son restaurados por la persona de Cristo Jesús. A eso vino Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo vino para conciliar al mundo con Dios. Y esa conciliación no es solo en lo espiritual, sino de hecho también en lo físico. La imagen física deteriorada por el pecado en el ser humano ha sido recuperada por Dios y nos va a ser restablecida completamente en la patria celestial. Esa es una buena noticia. Así es. De manera que vamos a desarrollar en nosotros, durante el tiempo que nos quede en esta tierra, esas virtudes, esas cualidades que Dios ha otorgado al ser humano y que representan dignamente su imagen, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y eso es básicamente lo que hemos aprendido durante toda esta semana. Quisiéramos decirle a los amigos, antes del cierre oficial, que usted puede externar sus preguntas aquí en Radio Amanecer en Estudio. Todos los viernes vamos a ocuparlo para responder a esas preguntas que nos llegan vía WhatsApp, y que nosotros estamos en la mejor disposición de leerlas y luego, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dar respuestas cada viernes aquí en Radio Amanecer en Estudio, lo que podría
decirse que es el repaso general de lo que hemos estudiado durante la semana. Hay algo interesante, pastor, ya al cierre, y es la cita que hablé en un momento del apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, donde él dice que Cristo estaba con Dios reconciliando consigo el mundo. Pero algo interesante que el apóstol Pablo dice en esa misma cita es que no estaba tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 25, Pablo sencillamente dice que Dios pasó por alto en su paciencia a los hombres los pecados pasados. Lo que nos está diciendo es que Cristo vino con ese propósito para expiar y que su muerte vicaria hizo posible que lo que nosotros perdimos por causa del pecado allá en el Edén sea restaurado en la persona de Cristo. Pero algo más, que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, de manera que no solo Cristo reconcilia a nosotros con Dios, sino que nos ha comisionado a nosotros mismos para que hagamos que otros también puedan ser reconciliados con Dios a través de la palabra del Evangelio. Amén. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias, amigo, por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima entrega. Muchas bendiciones. Querido Padre, estamos cerrando esta semana con muchas bendiciones al estudiar tu palabra. Gracias por los conceptos analizados, gracias por las preguntas que se han externado y esperamos que el Espíritu Santo continúe guiando nuestras mentes cada día y comprender, asimilar esas grandes verdades para poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.